¿Qué te recomiendo para levantar inversión? Yo creo que para levantar inversión lo ideal es que se dé de forma natural. Em, lo más simple para mí es que tú desarrolles un negocio y ese negocio, en la medida que tú lo vas desarrollando, lo vas conversando con ciertos advisors que después a futuro se puedan transformar en inversionistas. Yo creo que esa es la manera más simple y natural de poder levantar inversión, porque en la medida que tú vas trabajando el negocio, se va generando un lazo de confianza. Por otro lado, si tú levantas inversión, por ejemplo, con un fondo de inversión, tú tienes que tener sumamente claro cuál es el plan a corto, mediano y largo plazo. Y por otro lado, respecto a ese plan, tener un montón de variables controladas, propiamente tal asociadas a la propuesta de valor y también a todos los componentes de ese negocio, el equipo, la estructura, un roadmap de cuáles van a ser los siguientes hitos y los pasos asociados. Entonces te demanda desde ese punto de vista un trabajo de bastante esfuerzo. Y eso está asociado con la responsabilidad que tú recibes cuando tú levantas inversión. Cuando uno levanta inversión, hay que considerar que hay inversionistas que colocaron su capital, que les costó trabajo para poder obtenerlo, y lo están apostando en tu negocio, y por lo tanto tú no puedes fallar. Entonces, las variables de control tienen que ser sumamente certeras en cuanto a un modelo, y tú tienes que sentirte muy seguro de que eso va a ser así. Por lo tanto, no es un proceso simple el de levantar inversión. Hay otras componentes que tienen que ver con cómo yo vivo el proceso de levantar inversión. En Estados Unidos se dice que si tú buscas un advisor, terminas encontrando un inversionista. Pero si tú buscas un inversionista, al final terminas buscando un advisor. Desde ese punto de vista, yo creo que no necesariamente es tan bueno buscar inversión. Lo ideal es que tú tengas una buena idea de negocio, un modelo bien generado, que ese negocio ojalá tú ya puedas establecer ciertas pruebas que lo validen, y por lo tanto la inversión termina llegando sola. Entonces, cuando tú me dices cómo yo busco un inversionista, yo creo que la mejor manera es que ese inversionista llegue, te conozca en el inicio como advisor y después termine invirtiendo. Eso ya sea como persona o como fondo, y después en conjunto construyan ese modelo. Para mí esa es efectivamente la forma más natural. Otra cosa que también es re importante entender: cuando tú presentas una inversión a un fondo, muchas veces tienes que presentar un buen pitch, un buen modelo, y no necesariamente ahí eres capaz de caracterizar todas las potencialidades de tu negocio. Y por otro lado, las personas que recepcionan ese negocio no necesariamente son personas que tienen suficientemente expertise para poder evaluarlo. Por lo tanto, en muchos casos, lo más probable es que no logres levantar inversión. Entonces, vivir un proceso de inversión, tratar de presentarle a fondo, es efectivamente bastante desgastante. Por eso yo recomiendo que ojalá se viva desde un proceso más bien natural, y que de forma paulatina tú vayas construyendo y generando esa confianza, de tal manera que no sea en un momento tan corto de tiempo en el que tú tengas que traspasar tanta información, ¿ya? Yo en lo personal no creo mucho en estos procesos de elevator pitch, ni en tratar de presentar un negocio a través de un flujo de caja de simulación. Yo creo que lo más importante es ir conociendo la historia, conocer al emprendedor, porque de esa manera finalmente es como se generan realmente los lazos, y tú terminas construyendo cosas mucho más interesantes. En esa lógica yo recomiendo ese camino de todas maneras.